Corría hacia lo desconocido, hacia ninguna parte, entre la oscuridad amenazante y el desolado silencio de la noche, de esa noche cerrada, sin luna y sin estrellas, sin esperanza y sin fin, en que se iba adentrando cada vez más, perdiéndose entre sombras huecas, entre nieblas y brumas engañosas, hasta llegar a lo más hondo y denso de la noche y de ella misma, hasta encontrarse rodeada de tumbas y de sueños rotos. Cuentos reunidos de Amparo Dávila. En esta ocasión revisitamos la narrativa de una de las grandes voces de la literatura mexicana, todo un clásico moderno, una de las grandes autoras del siglo XX y un absoluto referente de los cuentos fantásticos y realistas en español. Amparo Dávila fue una maestra literaria no lo suficientemente bien reconocida como tal, nacida en la década de 1920 en Zacatecas, en el centro de México, donde, bueno, pues tuvo una infancia compleja y marcada por la enfermedad, ¿no? Fue la única hija que sobrevivió de la familia y justamente esa salud delicada es la que le hizo pasar años rodeada de libros. Comentaba en una entrevista a la propia Amparo que desde la ventana de la biblioteca de su casa veía pasar los muertos, caminos, bueno, pues camino al cementerio, ¿no? A menudo sin mortaja, ¿no? Los cuerpos muertos, los cadáveres, camino a que les hicieran un ataúd montados en mulas o sobre carros. Y esa misma imagen de muerte se queda grabada en la mente de la joven Amparo, que con el tiempo pues se madurará y formará parte de los temas constantes de sus cuentos. La muerte está presente, pero también la locura, el amor, la demencia o la maternidad. Son justamente las diferentes colecciones de cuentos que a lo largo de su vida publica esta escritora las que la hacen pues merecedora de todos los elogios, y que, bueno, y que ya demuestra, ¿no?, cómo en la brevedad del cuento se maneja, pues eso, la tensión, la incertidumbre, el desasosiego del lector, un terror, el de esta escritora, pues que se mueve entre lo más puramente fantástico hasta la maldad más humana y por tanto anclada en la realidad. Primeras personas que nos narran, nos introducen en sus mundos, personajes femeninos en un amplio espectro, mujeres siempre fuertes y supervivientes que nos llevan a un mundo a menudo machista, infeliz, opresor u hostil. Y en esta ocasión sus distintas antologías de relatos, que son Tiempo destrozado, de 1959, Música concreta, de 1961, Árboles petrificados, de 1977, y Con los ojos abiertos, de 2008, pues estas cuatro se funden en Los cuentos reunidos, la gran obra de Amparo Dávila que, bueno, pues que vamos a disfrutar las próximas semanas aquí en el club. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar en ellos, en estos relatos? Bueno, pues la voz singular y única de esta escritora, su forma cercana de narrar, a menudo llena de pensamientos, confesiones, donde madres, hijas y hermanas, en inquietantes atmósferas oscuras, pues consiguen mostrar al lector cómo lo siniestro se torna cotidiano y explora las fronteras del realismo mágico y la locura. Nos sorprenderá además pues su cuidado en el estilo, su retrato de una sociedad ahogada y su manejo de los ritmos, pero debemos fijarnos mientras leemos en estos relatos en cómo Amparo juega pues con los dobles sentidos o cómo sus personajes luchan contra un destino que no se puede evitar. Esta increíble autora falleció en 2020, dejando tras de sí pues un legado inmenso, una mirada heredera y renovada del mismo Rulfo, y haciéndose un eco meritorio de la literatura no solo mexicana sino universal. Por último, sí que me gustaría añadir que destaca en la propia Amparo en muchas ocasiones su amistad, primero por carta y después en persona, con Julio Cortázar, que desde su primer libro de cuentos pues siempre ensalzó, ¿no?, a esta autora
mexicana. Compartían largas charlas de literatura, pero también su pasión por el jazz y los gatos. Y aunque el cumplido, bueno, pues el cumplido que siempre atesoró Amparo Dávila, viniendo de Cortázar, fue el que ella representaba la herencia perfecta de Edgar Allan Poe, que también conocía, ¿no?, este autor. Por mi parte, poco más que añadir. Disfrutad mucho de estos relatos y buenas y felices lecturas.